¿Cuáles son los 7 errores que más repetimos? ¿Qué 3 zonas son las que hacen que tu sala sea práctica y funcional? ¿Cómo distribuir un salón comedor rectangular, alargado, cuadrado o en forma de L? Y he reservado para el final del vídeo el recurso más valioso para que tu salón comedor sea práctico y funcional. Así, para terminar a lo grande. Soy Vanessa Compañ, interiorista y decoradora especializada en transformar casas sin alma en hogares reales. Y en este vídeo quiero ayudarte a que exprimas al máximo cada centímetro de tu salón comedor para que te sea útil. ¿Preparada? Los 7 errores que más se repiten. Normalmente nos compramos una única casa en nuestra vida y como máximo compramos una segunda o reformamos la que ya tenemos. Esto no nos permite ir rectificando sobre la marcha los errores o los fallos que cometemos en nuestra vivienda, porque casi todos ellos necesitan obra y esto lleva un gasto de tiempo y de dinero bastante elevado. Pero hay una cosa que sí que podemos hacer y es fijarnos en las casas de nuestros familiares y amigos. Algo tan sencillo como ir un día a casa de una amiga a ver una película y ver si el sofá está cómodo para ver la televisión, si es bajito, si es alto, si está suficientemente cerca o lejos de la televisión para que se vea bien. También podemos quedar un día a cenar, ir un poquito antes y ayudarles a poner la mesa, a ver en qué mueble tienen la vajilla, lo abrimos. Vemos que la distribución de los muebles es la correcta, que tiene espacio suficiente para guardar todo lo que necesita y que el recorrido desde que saco los platos hasta que los pongo en la mesa es sencillo, no tiene ningún canto de ningún mueble que nos molesta. Es una herramienta súper sencilla que te va a ayudar mucho, sobre todo a saber lo que no quieres en tu casa. En general, todos estos errores no son errores como tal. Es decir, seguramente tus amigos y tu familia lo que han tenido que hacer es elegir entre ese mal y otro mayor. Y esa es la función de cada uno de los propietarios de sus casas. Normalmente no se puede tener todo en casa. Todo no es perfecto. Y te va a tocar elegir, en algún momento seguro, te va a tocar elegir entre un mal menor y otro mayor. Y esa ya va a ser tu decisión. El primer error que quiero compartir contigo y que he visto en muchas viviendas es tapar la entrada de luz natural con una gran pieza de mobiliario. Normalmente vamos a tener una única entrada de luz natural. Si tapamos esa entrada con una pieza de mobiliario, que normalmente es un sofá y más en concreto la cheslón del sofá, vamos a perder luminosidad natural y esto va a hacer que nuestro espacio se vea más pequeño. Si tienes una ventana de altura normal que empieza a los 90 o 1 metros, las piezas de mobiliario no te van a hacer este efecto, no te van a restar luminosidad. Pero si tienes una ventana que llega hasta el suelo o un ventanal que sale a un balcón, a un patio o una ventana de dimensiones normales y debajo un fijo de vidrio, en esos casos es cuando no tienes que taparlos con ninguna pieza de mobiliario. El segundo error que también veo mucho en las viviendas y está relacionado justamente con las entradas de luz natural es utilizar una tipología de cortinas que cuando están abiertas tapan demasiado las ventanas. Por ejemplo, si cogemos unas cortinas tradicionales, cuando están recogidas, es decir, cuando las llevamos a los lados, estas cortinas no pueden tapar la ventana demasiado. Lo idóneo es que tapen del marco de la ventana hacia afuera y que dejen el vidrio libre. Hay muchas viviendas que lo que hacen es dejar las cortinas recogidas a los lados de las ventanas hacia adentro. Entonces esto nos tapa muchísima luz natural. Si por ejemplo tu ventana llega de pared a pared, las cortinas tradicionales no te van a servir porque por pocos metros que haya de tela, cuando las recoges te van a tapar la ventana. Una cosa que puedes hacer es cambiar la tipología y en vez de cortinas tradicionales, utilizar estores que se recogen hacia arriba y te quedarán de la ventana hacia arriba, hacia el techo. Entonces no te van a tapar nada de luz natural. Esto lo que te permite es que tú realmente vas a poder regular la luz que quieres que te entre en casa. De la otra forma estás obligatoriamente restándote luz. El tema de las cortinas da para mucho, no te lo puedo contar todo en este vídeo porque sería larguísimo. Además ya tengo una lista de reproducción preparada con un vídeo por cada una de las tipologías de cortina que existen, con sus ventajas y sus puntos en contra, para que tú puedas elegir la que mejor te sirve a ti. El tercer error que quiero compartir contigo es el de la ubicación de la antena. Aunque más que la ubicación de la antena es la ubicación de la televisión. Si haces caso y pones la televisión justo delante de donde tienes la antena, quizá no la vas a poder ver bien tanto desde el sofá como desde la mesa. Y sabemos que la televisión es una pieza lo suficientemente importante en la actualidad como para que se vea bien desde los dos sitios.
Aquí tienes dos opciones. La primera es hacer una pequeña obra y hacer regata en la pared desde donde tienes la antena hasta donde quieres poner la televisión. Y la segunda opción es la de toda la vida, que consiste en coger el cable de la antena y llevarlo dentro de una regleta y recorrer todo el espacio hasta donde sea la ubicación correcta. Este error, que puede que cuando lo veas te dé pereza cambiar la antena de un sitio a otro, es mejor que te calientes un poco la cabeza y lo resuelvas, porque vas a ganar en comodidad y en funcionalidad para siempre. El cuarto error es colocar la televisión delante de una ventana. ¿Por qué? Porque para poder ver la televisión correctamente y que no te deslumbre la luz natural que viene de fuera, vas a tener que bajar la persiana completamente. Si no, vas a tener un contraste de luminosidad entre la película o el capítulo que estés viendo y la luz del exterior. Lo mismo ocurre si colocas la tele enfrente de una ventana. En este caso verás reflejada el entorno del exterior en la pantalla. Y para corregirlo vas a tener que hacer lo mismo, bajar la persiana o poner las cortinas delante, con lo cual te vas a quedar sin luz. El quinto error que veo en muchos hogares es que utilizan un sofá demasiado grande para su espacio, para su salón. El sofá, al igual que todas las piezas de mobiliario, tienen que ser proporcionadas con el tamaño de tu espacio. Si no, vas a conseguir que este espacio se vea pequeño y además cualquier actividad que hagas alrededor del sofá que no sea sentarte en él, te va a resultar incómoda. Por ejemplo, al sofá normalmente lo acompaña una mesa de centro. Si tú te compras un sofá más grande de lo que tu espacio puede abarcar, quizá eso signifique que tiene que estar demasiado pegado a la mesa de centro. Y para que tú te sientes cómoda en el sofá tienes que tener unos 40 centímetros delante entre el sofá y la mesa de centro para dos cosas, para poder acceder al sofá y tener espacio suficiente y no tener que entrar de lado, y para que cuando estés sentado, relajado y te explayes, tengas espacio para tus piernas. El sexto error es utilizar una mesa de centro demasiado bajita para lo que tú quieres. Por ejemplo, si utilizas la mesa de centro para cenar por las noches, si te compras una mesa de esa altura te va a resultar muy incómodo cenar, porque tienes que agacharte demasiado. Para hacer una actividad en el sofá, la altura de la mesa de centro tiene que ser más alta, tiene que ser cómoda para tus brazos, porque es la parte de tu cuerpo con la que vas a hacer esa actividad. ¿Qué pasa? Si te compras una mesa de centro de esta altura, te va a ser cómoda para realizar una actividad, pero para el resto de cosas te va a resultar incómoda, porque si estás todo espachurrado en el sofá viendo la tele, seguramente esa altura te va a tapar parte de la pantalla o te va a resultar incómoda. La solución es utilizar una mesa elevable, que de forma habitual la tengas cerrada, es decir, a una altura de 45 centímetros aproximadamente, y que cuando la vayas a utilizar para cenar la puedas abrir, la puedas elevar y esté a una altura más cómoda para utilizarla. Y por último, el séptimo error es el famoso caballo grande, ande o no ande. ¿Cuándo hacemos esto? Ya no con el sofá, sino con la televisión. ¿Cuántas veces has ido a una casa y la tele es demasiado grande? No para el espacio en sí, sino para la distancia desde la que desde la que los que viven en la casa van a ver la televisión. Pues bueno, esto ocurre en muchas casas en las que llega el Black Friday, vemos las super ofertas, vemos las teles enormes y vemos que en nuestra pared cabe esa televisión. Pero es que no es suficiente que en tu pared quepa esa televisión. Lo que tienes que ver es la distancia a la que vas a ver esa televisión. Esa es la que te va a marcar el tamaño. Sé que esto es un poco complejo. A ver, es muy fácil. Simplemente tienes que saber qué 3 parámetros tienes que conocer, que saber para elegir el tamaño correcto de la televisión y que se vea bien desde el sofá. Creo que voy a tener que hacer un vídeo de esto. Sí, vale, pues ya está, lo voy a hacer, ya está, voy a hacer un vídeo de esto. Así que si te interesa, suscríbete y dale a la campana para que te llegue una notificación cuando lo publique. Las 3 zonas que tiene que tener un salón comedor para que sea funcional. Funcional es una palabra que engloba 3 términos: facilidad, utilidad y comodidad. Entonces, cuando hablamos de un salón comedor funcional, es un espacio que te es fácil de usar, que te es útil y que te resulta cómodo hacer cualquier actividad. Entonces, para que un salón comedor sea funcional, tiene que cumplir estas 2 cosas:
La primera es que tiene que haber 3 tipos de zonas en ese espacio. Y la segunda es que cada una de estas zonas tenga el espacio y el tamaño suficiente para que sea útil y cómoda su utilización. La primera zona es la zona de paso. Es en la que no tienes ningún mueble. Es un espacio libre o vacío que tú utilizas para ir de un sitio a otro. Es decir, desde la puerta de entrada al salón comedor, por ejemplo, hasta sentarte en el sofá. O desde la puerta de entrada hasta el balcón, o desde el sofá hasta el balcón, o desde el balcón hasta la mesa de comedor. Es el espacio que no tiene nada, ningún objeto, ningún mueble, ninguna planta que tú utilizas para ir de un sitio a otro. En contraposición a esta zona está la zona de mobiliario, que es el espacio que ocupan tus muebles. El mueble de televisión, la mesa, las sillas, el sofá, la mesa de centro, vitrina, parador, barra, cualquier cosa, cualquier mueble que tú tengas en tu salón comedor. Aquí también incluye, por ejemplo, si tienes una maceta, una planta, también se cuenta como espacio de mobiliario porque es un espacio que está ocupado por algo y no te permite utilizarlo para moverte tú por el espacio. Y la tercera zona la componen las entradas de luz natural, que no es un espacio como tal que tú utilices con muebles o que tú recorras, pero que es una zona muy importante para la utilidad de ese espacio. ¿Qué son estas zonas de entrada de luz natural? Pues normalmente serán ventanas o balconeras, por ejemplo, o ventana y un fijo abajo, como hemos comentado al principio. Pero también serían, por ejemplo, una pared de pavés o una claraboya en el techo o quizá una puerta que tenga vidrieras. Todo eso son entradas de luz natural. ¿Cómo distribuir tu salón comedor? Ahora podría empezar a contarte varias formas de distribuir tu salón comedor, pero para hacerlo bien y que realmente te sirva, primero tienes que conocer 4 claves que además son comunes a cada una de las formas de distribuir tu salón comedor. La primera clave que tienes que saber es que el salón comedor se divide en 2 zonas. La zona del salón, que la ocupa el sofá y la mesa de centro, o las butacas, los sillones, lo que tú tengas, y la mesa de comedor, que la conforma la mesa y las sillas que tiene alrededor. Estas 2 zonas necesitan una superficie diferente. Normalmente vas a necesitar más superficie para el salón que para el comedor, porque el comedor lo utilizamos de forma centralizada, es decir, tenemos la mesa en el centro y nos sentamos alrededor. Además, las sillas son un asiento de acción, es decir, que sirven para hacer una actividad. Por lo tanto, tienen unas dimensiones más pequeñas, alrededor de 50 x 50, 60 x 60. Por lo tanto, 2 cosas, nos sentamos alrededor de la mesa y el espacio que necesitamos para sentarnos es pequeño. En cambio, cuando utilizamos un sofá, nos vamos a sentar de forma lineal, es decir, unos al lado de otros. Esto va a hacer que de entrada ya el espacio que ocupemos vaya a ser mayor. Por otro lado, el asiento que utilizamos se llama de descanso, es decir, es un asiento que está pensado para recostarnos cómodamente, para relajarnos. Entonces, de entrada ya tiene unas dimensiones que son mayores que las de una silla. Se cuenta que por persona, como mínimo, tenemos que tener un espacio de 60 x 60. Si contamos que el espacio de asiento es más grande y que nos sentamos de forma lineal, y si fuera un sofá, por ejemplo, con cheslón no, pero si fuera un sofá rinconero o un sofá y 2 sillones, ya no solo lineal, sino que es en forma de L. Entonces, si cogemos todo el espacio, es más grande que el del comedor. Por eso, siempre vas a utilizar más espacio para el salón que para el comedor. Para que tengas una guía para empezar, más o menos van a ser 2/3 partes del espacio para el salón y 1/3 parte para el comedor. Más o menos. La segunda clave que te va a servir para distribuir tu salón comedor es utilizar los elementos del espacio, los elementos que no se pueden mover, para empezar a distribuir estas 2 zonas. Simplemente las zonas, marcar zona de salón y zona de comedor. ¿Y qué elementos son estos? Pues las ventanas y las puertas, porque ellos te van a marcar o te van a ayudar de alguna forma a delimitar a priori estas zonas. Por ejemplo, si tenemos este salón comedor que tiene forma rectangular, y una puerta enfrentada a 2 ventanas que están en las paredes más largas del rectángulo, podemos empezar utilizando una ventana para cada zona, de manera que, por ejemplo, una ventana la reservemos para la zona del comedor y la otra ventana para la zona del salón. Podemos empezar dividiendo el espacio en 2 partes iguales, pero si ya decidimos en qué zona vamos a colocar el salón, ya podemos hacer este espacio más grande y el del comedor más pequeño. La tercera clave te va a servir sobre todo
para que los espacios estén zonificados de la forma más útil posible. ¿Y cuál es esta clave? Pues es algo tan sencillo como colocar la zona de comedor lo más cerca posible de la cocina. Si tienes un espacio independiente de salón-comedor, esta zona siempre va a estar lo más cerca posible de la puerta de entrada. Así, cuando llegues desde la cocina, el recorrido hasta el comedor va a ser lo más directo y corto posible. En este ejemplo te presento un salón-comedor rectangular con una cocina más cuadrada y un recibidor. Si empezamos con esta distribución, vemos que desde la cocina hasta la mesa del comedor tengo que hacer un recorrido en forma de L. El recorrido no está mal porque se ve espacioso, pero hay que hacer una esquina para llegar hasta el comedor. Si en cambio cambiamos las zonas, el comedor lo tenemos justo al lado de la puerta de acceso y al lado de la cocina. Por lo tanto, el recorrido es más recto y corto. Y la cuarta clave es que empieces a distribuir el salón-comedor por las piezas más grandes. Es decir, por la mesa de comedor, por el sofá y por el mueble de televisión. ¿Cómo distribuir tu salón-comedor si su forma es rectangular? Si la forma de tu salón-comedor es rectangular, tienes dos maneras de distribuir los muebles. La primera es de forma paralela. Consiste en colocar la zona del salón en un lado y la del comedor en la otra, de forma paralela. En esta vivienda, en la que la puerta está ubicada en la pared de al lado de las ventanas, lo haríamos de la siguiente manera. En la pared larga libre colocaríamos el almacenamiento y la televisión. Enfrente de este mueble, en un lado colocaremos el salón y en el otro el comedor. Ahora, ¿qué ocurre si la puerta y la ventana no están una en la pared de al lado de la otra, sino que están enfrentadas? Pues podemos estar, por ejemplo, en esta vivienda en la que la puerta está enfrentada a las ventanas y ambas están en las paredes largas. En este caso utilizaríamos la pared de la puerta para ubicar el mobiliario. Y haríamos lo mismo. Enfrente colocaríamos a un lado el salón y en el otro lado colocaríamos la mesa de comedor. Como ves, la distribución varía, pero muy poquito según la posición de la puerta y las ventanas. Aún así, vamos a ver otro ejemplo en el que la puerta y la ventana están enfrentadas, pero en las paredes más cortas. Fíjate bien y verás que es lo mismo. Una de las paredes largas libre la aprovechamos para colocar el almacenamiento y enfrente a un lado colocamos la mesa de comedor y al otro lado el sofá. Esta es la distribución de forma paralela. La segunda forma de distribuir tu salón-comedor si tiene forma rectangular es de forma lineal. Vamos a ver los mismos ejemplos de viviendas. Empezaremos con la vivienda que tiene ubicada la puerta en la pared de al lado de las ventanas. Para distribuir el salón-comedor de forma lineal, lo que vamos a hacer es colocar primero el sofá y detrás la mesa de comedor, de forma que los dos miren hacia el mueble de almacenamiento. Vamos a ver el ejemplo. En esta vivienda, la puerta de entrada está en la pared lateral a la ventana. Para colocar el almacenamiento vamos a aprovechar la pared corta libre y en esta pared vamos a colocar un mueble o varios muebles según la composición. Enfrente colocaremos el sofá y detrás del sofá la mesa. En la distribución en paralelo, la mesa y el sofá miraban de forma independiente hacia el mueble de almacenamiento. En la distribución en línea, el sofá mirará también de forma independiente al mueble de almacenamiento, pero la mesa tendrá que pasar por el sofá para mirar al mueble de almacenamiento. Es muy sencillo. Vamos a ver esta otra vivienda en la que la puerta y las ventanas están enfrentadas en las paredes largas. Si te fijas, la distribución es la misma, únicamente he adaptado la posición de los muebles a la nueva ubicación de la puerta y de las ventanas. Pero es lo mismo. En una pared tenemos el mueble de almacenamiento, delante el sofá y detrás del sofá tenemos la mesa. Lo mismo ocurre si las puertas están enfrentadas a las ventanas en las paredes más cortas. Primero vamos a colocar el mueble de almacenamiento, enfrente el sofá y detrás del sofá colocaremos la mesa de comedor. Por cierto, si quieres aprender más métodos para distribuir y decorar tú misma tu casa, suscríbete a este canal y sobre todo dale a la campana para que YouTube te avise cuando haya un nuevo método disponible para ti. Si la forma de tu salón comedor es cuadrada, es hora de que saquemos todo el ingenio, porque se suele considerar la forma cuadrada la más difícil de distribuir, porque las dos zonas, la de salón y la de comedor, son difíciles de colocar de forma independiente. Siempre van a compartir una parte de la zona, una parte de metros, porque van a compartir zona de circulación. La primera forma para distribuir este salón comedor de forma cuadrada es de forma
paralela. Ya la hemos visto, tenemos un mueble de almacenamiento y enfrente a un lado tenemos el comedor y al otro lado el salón. En el primer ejemplo de vivienda, la puerta está ubicada en la pared de al lado de la ventana. Por lo tanto, colocamos en una pared libre la pieza de almacenamiento, enfrente y a un lado el sofá y enfrente y al otro lado el comedor. Si la comparamos con la forma rectangular, verás que la distribución es la misma, pero que el espacio está más apretado. Entonces, la zona de salón va a compartir espacio de circulación, va a compartir zona de paso, va a compartir el espacio libre para circular, para moverse por el salón con la zona de comedor. La segunda forma de distribución también la conoces, es en línea. Tenemos primero el almacenamiento, enfrente el sofá y detrás la mesa. Quizá esta distribución sea la que menos aprovecha el espacio, porque por un lado los muebles tienen que estar muy juntos, pero en los laterales del espacio queda mucho espacio vacío, que sí puedes aprovechar para poner muebles. Y la última forma de distribución, la tercera, es única para esta forma de espacio, porque es de forma circular. Tenemos el mueble de almacenamiento, enfrente y a los dos lados dos piezas de sofá y delante y al centro la mesa de comedor. Las piezas de sofá pueden ser, por ejemplo, dos sofás de dos plazas, un sofá y dos sillones, una cheslón independiente y un sofá, ¿vale? Aquí puedes poner lo que quieras. Pero todas las piezas principales, las piezas grandes, el mueble de almacenamiento, los sofás y la mesa, están ubicados de forma circular. En este ejemplo se ve claramente cómo la zona de paso para acceder al sofá se superpone con la zona de paso alrededor de la mesa. Aquí un truquito que puedes utilizar es que si la puerta no está pegada a la pared, sino que tiene un espacio detrás, lo puedes aprovechar para colocar en esta pared el mueble de almacenamiento. ¿Qué necesitas? Pues por lo menos unos 60 centímetros. Si tu salón comedor tiene forma de L, no te preocupes porque aunque parezca difícil a priori, verás cómo es muy sencilla. Ya hemos visto antes que las formas en L se distribuyen. Con un final de la L colocamos la zona de comedor, en el otro final colocamos el salón y en la esquina de la L esa zona la unimos con la zona del salón. Lo podemos hacer tanto, digamos, con franjas verticales como con franjas horizontales. En esta forma de salón comedor tienes que tener en cuenta que hay una esquina que crea puntos ciegos, es decir, tú desde cualquier parte no puedes ver toda la superficie. Si estás ubicada en uno de los límites de la L, no vas a poder ver el otro porque tienes una esquina que te entorpece el camino. ¿Esto para qué es importante? Esto es importante en cuanto a la televisión. Recuerda que es un elemento clave hoy en día y la televisión la tienes que poder ver bien tanto desde el sofá como desde la mesa del comedor. Y en este tipo de forma de salón, según donde la coloques, la podrás ver bien desde las dos zonas o no. Teniendo esto en cuenta, vamos a empezar por la distribución de forma lineal. Seguimos como hasta ahora, mueble de almacenamiento, enfrente el sofá y detrás la mesa. En esta vivienda hemos dividido el espacio, digamos, en dos franjas verticales, de forma que la primera franja, que es más grande, es donde ubicamos el salón y en la segunda, que es más pequeña, el comedor. Y la segunda forma de distribuir el salón-comedor es de forma lateral, es decir, colocamos el mueble de almacenamiento, enfrente a un lado el salón y enfrente y al otro lado el comedor. Fíjate en estas dos viviendas. Con una distribución lineal, el espacio queda más apretado porque los muebles están muy en medio del espacio y para ir de una zona a otra, el propio sofá es un obstáculo para acceder a la siguiente zona y te queda un pasillo más estrecho, una zona de circulación más estrecha. En cambio, en la distribución lateral, el salón comedor se ve mucho más espacioso porque todos los muebles están lo más pegados posible a una pared. Todas estas distribuciones, al final, son un punto de partida, es decir, es un esquema inicial que tú coges y, digamos, lo dejas caer en tu espacio. Y ya es tu trabajo adaptarlo según la ubicación de tu puerta, la ubicación de tu ventana y según cómo uses cada espacio. Entonces, ahora que ya conoces todas las formas de distribuir un salón comedor, lo que voy a contarte es el recurso que necesitas para asegurarte de que esa zonificación, esa distribución de muebles
es práctica y funcional. ¿Y cuál es este recurso? Pues es el espacio que necesitas para que la circulación sea perfecta. Dimensiones mínimas. Antes te decía que para que un salón sea práctico y funcional, tiene que cumplir dos cosas. La primera, que tenga 3 zonas. Ya las hemos visto: la zona de paso, la zona de mobiliario y las entradas de luz natural. Y la segunda era que cada una de estas 3 zonas tuviera el espacio suficiente para poder ser usadas de forma cómoda. Porque, a ver, ¿cuántas veces has chocado con el canto de un mueble o de una mesa al pasar? ¿O cuántas veces has tenido que abrir un cajón de lado porque delante no tienes espacio para ver lo que hay dentro? Pues estos problemas tienen una solución muy sencilla, y esa solución es saber qué espacio necesita cada mueble para poder ser usado. Así que empecemos. Tu zona de paso tiene que tener por lo menos 90 centímetros. Recuerda que la zona de paso es aquella zona que no tiene muebles, no tiene plantas, no tiene decoración. No tiene ningún obstáculo, es la zona que tú utilizas para ir de un sitio a otro. Por ejemplo, imagínate que en esta vivienda de planta rectangular vamos a ir desde la entrada hasta el mueble de la televisión. Entre la puerta de entrada y la primera silla de la mesa tiene que haber por lo menos 90 centímetros. Luego la zona de paso se estrecha, es lo que llamamos un estrangulamiento. Y encima ese estrangulamiento está hecho por 2 cantos. Esta zona es la típica zona en la que te vas a dar golpes en las esquinas. Por eso hay que tener especial cuidado y dejarla del tamaño que corresponde. Si seguimos el recorrido en esta vivienda, vemos que luego ya tenemos espacio suficiente entre la mesa de centro y la silla de la mesa del comedor, y ya llegamos a la zona del mueble de televisión. La segunda dimensión que ya conoces, y ya conoces porque te la he adelantado antes, es la distancia que tienes que dejar libre entre el sofá y la mesa de centro. Esta distancia tiene que ser por lo menos 40 centímetros y lo más óptimo serían unos 50. ¿Para qué te sirve este espacio? Pues te sirve para poder acceder cómodamente al sofá. Podrás ir andando por el borde del sofá hasta que llegues a tu sitio, podrás ir andando de cara. No tendrás que ir dando pasitos de lado para llegar al sofá. Y también te va a permitir sentarte cómodamente, poder estirar las piernas, poder tenerlas normal, dobladas, y ya está. Pero además te va a poder permitir estirarlas y estar cómoda. La mesa de centro tiene que ser siempre 1 metro más pequeña que el sofá. Por ejemplo, si tienes un sofá de 2 plazas, de 3, de 4 plazas, coges la longitud total del sofá y le restas 1 metro. Ya tienes los 50 a cada lado, que tienes espacio suficiente para poder acceder, porque es un recorrido corto. La cosa se complica si tu sofá tiene cheslón o es rinconera, porque no es la longitud total del sofá. La longitud que tienes que tener en cuenta es la que te queda libre, es decir, desde que termina la cheslón o el rinconero hasta que empieza el brazo del sofá. En este caso es lo mismo, esta longitud menos 1 metro, dejando 50 centímetros a cada lado. La siguiente dimensión que tienes que respetar para que los muebles respiren y no se vean amontonados es la de las mesas auxiliares laterales. Son las mesas que colocamos a un lado del sofá. Para que la composición respire, tienes que dejar entre 10 y 15 centímetros de separación entre el sofá y esas mesas laterales. Esto te sirve para varias cosas. La primera es que la composición respire. Pero la segunda es que si tú, por ejemplo, apoyas el té o el café o cualquier cosa en esa mesa, los movimientos que tú puedas hacer en el propio sofá no van a trasladarse a la mesa porque tienes ese espacio, con lo cual lo que coloques ahí no corre peligro. Una dimensión que es súper importante es la del espacio que tienes que dejar libre alrededor de tu mesa de comedor. Y esta dimensión es de por lo menos 90 centímetros. Tienes que dejarla libre desde la mesa hasta cualquier otro mueble o cualquier obstáculo que tengas alrededor. Las sillas están dentro de esta dimensión. ¿Y para qué se necesita? Pues se necesita para que tú puedas acceder perfectamente a cualquier parte de la mesa. Por último, delante de cualquier mueble con cajones o puertas, deja 1 metro de espacio libre, porque este espacio te va a permitir abrir las puertas y los cajones al completo, y además te va a quedar espacio para estar situada tú delante de esos cajones y no tener que abrirlos de lado, por ejemplo. Si te fijas, estas dimensiones te están hablando ya del tamaño de tus muebles. Si tú coges tu plano
colocas las zonas y ves todas estas dimensiones, todos estos espacios libres que debes dejar para que sea funcional, esto ya te está dando el tamaño de los muebles que puedes utilizar para que su tamaño sea cómodo y sea proporcionado con el tamaño de tu espacio. Por cierto, cuando hayas terminado con la distribución de tu salón, sigue con la decoración. Tengo un método que si lo sigues paso a paso, tus estanterías van a quedar espectaculares.